presentación, muchas gracias por la invitación a acompañarnos en este momento tan importante como es el de la presentación del libro de Bárbara. El libro de Bárbara, Deporte, Ciudadanía y Nación, las sociedades de tiro en Argentina, en 1890 y 1920, publicado en Rosario por Prohistoria Ediciones en el año 2022, comprende el periodo de auge de estas instituciones creadas desde 1859 y que hacia la segunda mitad de la década de 1910 comenzaron a declinar, especialmente si consideramos su anterior proyección e influjo en la sociedad argentina. Aborda tres procesos históricos que están directamente relacionados con su estudio: la formación y consolidación del Estado Nacional y de sus agencias estatales, las transformaciones en las formas de pensar y de hacer la política, la construcción de la representación en la política de masas, la ciudadanía masculina y la nacionalidad. Y por último, los cambios sociales producidos en el contexto denominado de modernización, en particular, aquellos ocurridos en los espacios de sociabilidad en instituciones del asociacionismo civil con vínculos con el Estado, especialmente con agencias castrenses que buscaron controlarlas, regularlas y financiarlas. Las sociedades de tiro y la práctica del tiro, en sus diversas manifestaciones, permiten analizar a la vez y son constitutivas de esos tres procesos mencionados. Bárbara revela cuál es el conjunto de las sociedades de tiro y los diversos actores sociales que participaron de las mismas, estudia las agencias estatales vinculadas con ellas, en particular la Inspección General de Tiro y seguidamente la Dirección General de Tiro, dependientes del Ministerio de Guerra, analiza las sociedades de tiro como ámbitos de sociabilidad deportiva y recreativa y sus relaciones con otras instituciones y actores estatales, políticos y societales. Las comprende también como espacio de sociabilidad política. Reconoce el universo de ideas y valores que los actores sociales de la época asociaban con la práctica de tiro, nociones acerca de la ciudadanía, el patriotismo, la nacionalidad, la salud física, el género y la virilidad masculina, y evalúa el alcance de las concepciones y prácticas que esas asociaciones propiciaban en otros ámbitos y entre otros actores de la sociedad argentina. Los 4 capítulos que componen el libro dan cuenta de ello. El capítulo 1, sobre la génesis de las sociedades de tiro y su caracterización, determina cuántos fueron, dónde estaban emplazadas, cómo fueron sus historias. El capítulo 2 está centrado en la organización de las sociedades de tiro y sus prácticas institucionales, sus autoridades y los perfiles de sus asociados. El capítulo 3 se enfoca en las ideas, valores y formas de sociabilidad sustentadas en torno de la práctica de tiro. Y el capítulo 4 comprende la proyección de las concepciones y prácticas de tiro en la sociedad argentina de la época. Se trata de la primera investigación verdaderamente comprensiva a nivel nacional sobre las sociedades de tiro y la práctica de tiro en la Argentina de ese periodo. Se apoya en un amplísimo, diverso, robusto y original trabajo de archivo y de interpretación de fuentes documentales. También expresa cabalmente diálogos, en ocasiones críticos, con investigaciones parciales efectuadas precedentemente sobre la historia de las sociedades de tiro en la Argentina o en determinadas localidades o ciudades del país. Su investigación también es original porque buscó comprender el modo en que los militares argentinos de la época, particularmente oficiales del ejército, consideraban las misiones de las sociedades de tiro desde sus propias concepciones y prácticas castrenses. Una cuestión sobre la que voy a volver en breve. Por su enfoque historiográfico y metodología se reconoce explícitamente en la historia social e historia global. Pero no solo. La comprensión pluridimensional del problema y el objeto de estudio llevó a Bárbara a dialogar también con los estudios sociales del Estado, la historia cultural, la historia política, historia militar e historia de la guerra, la historia del deporte, la historia de la educación. En este empleo ecléctico y heterodoxo de una diversidad de interlocutores académicos, se revela no solo un amplio y refinado conocimiento historiográfico, sino destreza en el oficio como historiadora, toda vez que, aunque define programáticamente cuál es su perspectiva de análisis prioritaria, al mismo tiempo se sirvió con sabiduría de todo aquello o de todos aquellos que pudieran ser de utilidad, sin dogmatismos programáticos, para pensar su tema. Yo creo, y Bárbara me corregirá si malinterpreto, que al obrar de este modo ella puso correctamente el caballo por delante del carro. ¿Por qué digo esto?
porque esa diversidad de interlocuciones historiográficas que encontramos en su libro es el resultado de la búsqueda y elección de un repertorio de herramientas interpretativas empeñadas para comprender los sentidos y prácticas diversas, producidas y actualizadas por diferentes actores sociales de la época en torno de las sociedades de tiro y de la práctica de tiro. Quiero decir, Bárbara relevó, identificó e interpretó históricamente los sentidos y prácticas de sus actores sociales, entendiéndolos analíticamente como cívicos, políticos, militares, deportivos y recreativos, porque aquellos actores sociales tenían a las sociedades de tiro y la práctica de tiro como expresivas de atributos sociales que es posible caracterizar como tales. Esto supone una exigencia de trabajo enorme, pero el resultado ha sido más que provechoso. Y la originalidad del libro, y antes de la tesis de doctorado que le dio origen, es también tributaria de ello. El libro de Bárbara ha tenido otra presentación y seguramente tendrá otras. Por ello, dichas estas consideraciones básicas o fundamentales, permítanme dialogar con ella brevemente desde una cierta clave de lectura o sesgo. Me gustaría colocar en foco una cuestión, entre las muchas otras, que nos ayuda a problematizar y comprender deporte, ciudadanía y nación. Me refiero a las relaciones establecidas entre los actores sociales que habitaban las sociedades de tiro y el ejército en la Argentina del cambio del siglo XIX al XX. El ejército atravesaba en esos años unos cambios que historiográficamente han sido comprendidos como procesos de modernización, burocratización y profesionalización militar. Como se ha dicho en otras ocasiones, no se trató de procesos lineales, ni mentados de una vez y desplegados sin dificultades ni conflictos, pero los proyectos que buscaron transformar el ejército de línea decimonónico en el ejército argentino del siglo XX y simultáneamente subsumir o disolver esas otras fuerzas de guerra que eran las guardias nacionales, no fueron ajenos a la historia y al derrotero que tuvieron las sociedades de tiro. El libro muestra bien los numerosos vasos comunicantes que conectaban al ejército con las sociedades de tiro, el interés militar que tenían las prácticas de tiro para oficiales de aquella fuerza en la defensa nacional, así como las iniciativas en favor de su control, regulación y financiamiento. Sobre esta cuestión es interesante notar que Bárbara comprende esas relaciones en sus interacciones, afinidades y conflictos, tratando de reconocer e incluso siempre que puede denominalizar a sus protagonistas. ¿Por qué destaco la adopción de este enfoque y método? Porque a menudo se ha considerado las capacidades estatales del ejército de esa época como unas capacidades eficientes e imbatibles, capaces de modelar prácticamente sin resistencia las subjetividades y los cuerpos de las personas, especialmente de los actores sociales subalternos. El libro nos presenta una interpretación muy diferente de aquella, una afortunadamente más compleja, históricamente más complejas y con protagonistas más vitales y con capacidad de agencia. Decía también que Bárbara supo analizar integralmente cómo las sociedades de tiro y la práctica de tiro comprendían, en las perspectivas y experiencias de diferentes actores sociales de la época, sentidos y usos cívicos, políticos, deportivos y recreativos y militares. En relación con estos últimos, los militares, su investigación es elocuente cuando muestra que hay coincidencia entre el auge de las sociedades de tiro en la década de 1890, cuando se crean muchas de aquellas expresivas del asociacionismo que ella caracteriza como patriótico, y se introduce la práctica del tiro de guerra con el fusil Mauser. Hay coincidencia entonces entre eso y los debates políticos y militares relacionados con la conformación e instrucción de las reservas del ejército y las guardias nacionales en un contexto de aumento de las tensiones diplomáticas con Chile por los conflictos de límites fronterizos. Asimismo, Bárbara establece otras correspondencias hacia la década de 1920, esta vez entre la consolidación del modelo de reclutamiento e instrucción militar basado en el servicio militar obligatorio de los ciudadanos de 20 años y el declive relativo de esta modalidad de asociacionismo y de la práctica de tiro en la sociedad argentina y su pérdida, también relativa, de apoyos estatales. Esto, asimismo, en coincidencia, como demuestra ella, con el ascenso de otros deportes, como el fútbol, popularizados en esa década. Por último, pregunto, ¿en qué lugar de la biblioteca pondremos el libro de Bárbara?
Quienes participamos de este evento quizás lo ubiquemos con otros expresivos de la llamada historia social y cultural de la guerra. Yo lo he puesto en un estante con otros libros, unos pocos, que tengo por referencia fundamental para el estudio de la historia de los militares y otras fuerzas de guerra, de las concepciones y prácticas de la guerra en la Argentina del cambio del siglo XIX al XX. Pero Deporte, Ciudadanía y Nación excede con mucho esas localizaciones y es por eso que forma y formará parte necesaria de otros estantes en otras bibliotecas. En los de las historiografías del Estado, la historia política y de la ciudadanía, de la inmigración y el asociacionismo, en la historia del deporte y las actividades recreativas, en la historia de la educación, de las juventudes e identidades de género y posiblemente en otras más sobre la historia argentina contemporánea. Y ello en virtud de que esta obra es, como decía, un estudio polifacético y en profundidad sobre el tema, y también un prisma para comprender diversas cuestiones claves de la historia argentina. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Germán. Es difícil decir algo que represente más que gracias. Tus palabras son realmente muy generosas y es un diálogo muy... voy a tomar tu propuesta del diálogo. Eh, Vos lo comentaste, este libro viene de mi tesis. Una tesis, las tesis son actividades individuales, o sea, la hice yo sola, pero no la hice sola. Hacer esta tesis y este libro involucró a un montón de personas a título individual y a título institucional y a título de grupos. En primer lugar, las universidades donde yo me formé, primero como profesora, después como doctora, como investigadora docente en la UNS, los proyectos de investigación de los que fui parte, que implicaron financiamientos que hicieron posible llevar esto adelante. Eh, y sobre todo creo, por eso tomo la última parte de lo que decías del diálogo, eh, presentar trabajos, investigaciones parales en forma de dudas, de preguntas y de diálogo en diferentes espacios. Uno que para mí fue privilegiado fue el grupo de estudios históricos de la guerra, donde tanto en el grupo en pequeño, digamos, donde borradores de, perdón, de capítulos se vieron como en sus workshops, como en otros congresos, y tengo que decir que en algún momento del transcurso, esto que vos hablabas como virtud, esta suerte, abrevar en diferentes lados sin dogmatismos, era una de las cosas que me generaban más dudas a mí a la hora de estarla escribiendo. De decir, bueno, pero estoy haciendo un cocoliche y una ensalada. Eh, yo empecé con un objeto que parecía muy simple. Bueno, voy a ver cuántas sociedades de tiro hay. Y bueno, es una de las primeras cosas que digo en el libro. No está tan claro. No está tan claro porque hay mucha diversidad, pero sobre todo porque ahí yo tenía que tomar una decisión historiográfica de mi investigación. Bueno, ¿por qué corto aquí o allá? Y eso tenía que ver con las preguntas que me hacía y cómo quería mirar esto. Y fue realmente complicado ir tomando diferentes cosas y algunas cosas me asustaban realmente mucho tomar y abordar ahí en lugar de Marinés como Marinestato, aclaro, como directora fue central porque leía, hablábamos, discutíamos, íbamos, yo me hago cargo de esto, como se dice, ¿no? Es mi responsabilidad, pero esto vale también para quienes se integraron en mi jurado de tesis, y Germán, fuiste uno de esos, porque sobre todo con esto que comentabas recién, del lugar de cómo cambia ese diálogo con la relación entre
práctica de tiro y servicio militar en los 15 y 20, me obligó a volver a mirar y a pensar cosas. Eh, Esta es la tesis que yo quería hacer. Eh, Me pone muy feliz decirlo y me pone muy feliz presentarla acá de este grupo con tanta gente que quiero y que respeto. Eh, Releía hace pocos días el texto que había escrito para la defensa oral de tesis y dije, ay, qué lindo me quedó. Y después dije, oh no, si sigo pensando lo mismo y esto fue hace más de un año, estoy en problemas. O a lo mejor no, a lo mejor sí me salió lindo. Eh, y la verdad que mucho más que gracias es difícil de decir. Me animaron en diferentes instancias a animarme a escribir la tesis, a animarme a terminarla, a hacerla libro, por lo cual estoy muy agradecida y sobre todo muy feliz, porque es la tesis que quería hacer y es el libro que quería hacer. Así que yo tampoco sé dónde ponerlo en la biblioteca. Y eso que vos decís, hay libros que vos decís, está claro dónde va, pero cuando tenés un montón de historia argentina, no lo clasificas en Argentina y es difícil. Y me pasó con muchos de los libros que yo trabajé para esta tesis. ¿Dónde los pongo? ¿Los pongo en estado? No son estrictamente estado. ¿Los pongo en tal lado? Tampoco. Eh, Nada, es un camino. Y este es mi pasito dentro del camino que otros transitaron y otros transitarán. Creo que, de esto estoy convencida, la construcción del conocimiento es colectiva. Entonces, aunque yo haga y yo firme, me nutrí y me nutro de estos diálogos y lecturas de gente que a lo mejor ya se murió, pero no importa. Uno dialoga igual, una dialoga igual. Y gracias. Y gracias a los organizadores del workshop. Gracias Roberto, gracias María Inés, Agustín,